Si el archivo no está disponible para todo el mundo, no es un archivo, es una colección. Todo merece ser conservado porque nunca sabes quién se va a convertir en la reina de Saba. Y si no se encarga de estas cosas, entonces ¿para qué tenemos un Ministerio de Cultura? Los homosexuales nos hemos convertido en una mercadería política. Unos reciben plata a través de sus ONGs para seguir diciendo que somos un problema y los otros siguen captando votos con todos los religiosos diciendo que nosotros somos un peligro. Hay un encuentro de investigación en artes escénicas que se hace cada 2 años, lo organiza el Departamento Académico de Artes Escénicas, que es a donde yo ahora pertenezco por haber dictado el curso, soy docente del departamento. Y bueno, y gira en torno al archivo, ¿no? Al concepto de archivo y cómo se relaciona con el quehacer escénico, con la creación escénica. A mí me ha sumado un montón, tanto como profesional académica, como también como artista, encontrarme con tu archivo. Y quería comenzar preguntándote, ¿de dónde nace la necesidad o el interés de crear un archivo de lo que era la vida y la escena gay limeña en los años 80, 90? Lo primero que aparece es la necesidad de registrar en el momento presente. Tú tienes que diferenciar qué cosa va a ser en el futuro un documento, qué cosa va a ser archivo dentro de 20 o 30 o 40 años y qué cosa va a descartarse. Eso es un juego entre tú y la realidad, porque hay cosas que de pronto registras que no van a servir tampoco, que van a pasar a no importar, y hay cosas que de pronto se te pasan que hubieras registrado. El hecho de ser homosexual en un mundo en el cual no se le daba la bienvenida a los homosexuales, lo que me hacía era tener una mirada paralela a la mirada normal y saber diferenciar entre una cosa y otra. Entonces yo entraba a las discotecas gays y decía, esto a mis padres les llamaría la atención. Y para mí eso era suficiente motivo como para registrarlo. No para mostrárselo a ellos, sino porque mis padres eran como la imagen de lo normal, de lo que era, digamos que oficial. Y yo decía, esto es fuera de lo oficial, esto merece ser registrado porque nadie lo está viendo. Dentro de un tiempo va a ser importante. Y grabo a mis amigos también en el acto que jugábamos al camerín, que era travestirnos, no de manera pública, pero sí de manera privada, nos travestíamos como parte de un juego, ¿no? Digamos que era como una reafirmación rebelde, ¿no? O sea, tú crees que porque soy maricón me voy a travestir, pues me travisto, ¿no? No era una búsqueda de la identidad, no se hablaba nada del queer, no se hablaba de trans, simplemente estábamos nosotros jugando al camerín a ver qué tal quedaríamos o qué tal hubiéramos quedado de mujeres, ¿no? Obviamente quedábamos horribles porque éramos hombres y teníamos caras toscas y tampoco teníamos los elementos como para poder travestirnos bien. Pero yo registraba todo eso por 2 razones. Primero, porque yo quedaba feísima de mujer y yo parecía una bruja, entonces me dediqué a registrar a mis amigos. Entonces tengo el registro de los homosexuales travestiéndose de manera privada y tengo el registro de las discotecas gays, digamos, en donde se hacían los shows travestis desde el comienzo, ¿no? Desde el Perseo, Studio One, el Company no había shows, pero había fiestas, Escrúpulos. Y de ahí tuve una relación muy cercana con uno de los grandes transformistas que había en este país, que es Javier Temple, que fue mi madre en el mundo gay. A él lo perseguía, digamos, todos los días, todas las noches, y cada vez que tenía alguna actuación lo grababa desde el comienzo, desde todo el proceso, ¿no? Entonces hay kilómetros y horas de material de él especialmente. Y bueno, por esa misma línea, ¿cómo decidías qué es lo que grabo, qué es lo que preservo? Si es que, como que, ¿cuál es la intuición detrás de como esa curaduría que ahora, obviamente, me imagino que debes haber grabado muchas cosas que tal vez no están en ese archivo digital, pero ¿cuál ha sido un poco la lógica detrás de esa selección que has hecho? Bueno, las partes privadas no las he podido publicar, digamos, tan fácilmente porque hay gente implicada que en ese momento estaba jugando y hoy pueden ser padres de familia o trabajan en un banco, entonces les jodería la vida si es que publico esa parte, ¿no? Pero de la parte pública, digamos, de los que hacían shows en discotecas, que sí eran transformistas, ahí lo que he hecho es una selección de la calidad. Okay. No necesariamente de la calidad del registro, porque hay registros mejores y registros peores dependiendo de cómo ha envejecido también la cinta, porque todo esto se grababa en cintas analógicas. Entonces hay digitalizaciones que no han quedado tan bien y hay otras digitalizaciones que sí han quedado bien. Pero en el momento yo lo que hacía también era un registro, a veces grababa el show completo, que era inestable porque había shows con mejores números que otros, y a veces simplemente ahí sí hacía una selección. Y recuerdo que en el momento de hacer la digitalización
también como era en ese momento muy costosa, elegía las grandes figuras como Coco Marusic, Claro. Ceciño, Javier Temple, es decir, personas que hicieron una carrera más relevante, pero dentro de todo ese camino y todo ese registro ha habido gente que se presentó una vez o gente que se presentó dos veces o que no eran muy buenos haciendo el lip sync, ¿no? La fonomímica. ¿Cuántos shows solía haber por noche o más o menos cómo se desarrollaba? En cada discoteca había un show que podía comenzar en una discoteca a las 2 de la mañana, en la otra a las 3, como compartían los artistas. Entonces tenías gente que estaba en el Perseo a las 2 de la mañana haciendo el show y después tenía que irse al Studio One, que el show comenzaba a las 3 y después irse al Perseo donde el show era a las 4. Entonces yo me mudaba con ellos de un sitio a otro. Sabía que de pronto cada 4 o 5 semanas cambiaba a un nuevo show. Entonces siempre me avisaban los dueños además. Y lo que hacía era también en ese momento... No era como hoy una tarjeta de memoria que puedes grabar ilimitadamente y bajar y volver a grabar. En ese momento se grababan en unos cassettes que al comienzo eran de Super VHS, que eran unos cassettes gorditos. Después grabé en unos que eran como Super 8, se llamaban, que también, entonces y después en Mini DV. Cada uno de los cassettes costaba, pues, ¿no? Claro. Entonces, y tenía una capacidad limitada de 60 minutos, entonces tampoco podía grabar muchísimo, entonces tenía que sí hacer una preselección. Y la preselección era básicamente de la calidad del show. Ahora, a veces me quemaba, ¿no? Porque comenzaba a grabar y de pronto era una cosa que no valía la pena. O a veces decía, no voy a grabar otra vez y de pronto era una cosa que te sorprendía. Entonces, al final decidía que mejor había que grabar todo. Claro. ¿Cuáles dirías que han sido los mayores desafíos, ya sea técnicos, emocionales, personales, no sé, al momento de conservar y luego compartir estos registros? Bueno, el primer desafío era que estás despierto a esa hora. Yo me acuesto muy temprano y soy muy dormilón y entonces y además no me gusta el humo y no me gusta el ruido. Para mí estar en la discoteca era un sufrimiento. Lo que pasa es que era el único espacio en el que nosotros podíamos ser gays sin ser señalados y criticados de ser gay, de serlo. Entonces era, digamos, que el único país en el cual nosotros teníamos esa nacionalidad como un enclave, ¿no? Ahora, años después, encontrar las cintas y darme cuenta que había ahí un archivo valioso. Yo me he mudado desde esa época hasta ahora. Esta es mi casa número 25 o 30 quizás. Entonces he tenido que ir cargando de un sitio para otro, así como he cargado mis libros, he cargado estas cajas con los cassettes. Algunos se han perdido, algunos la humedad de Lima los ha destruido, o sea, hay mucho material también que se perdió. Y hay algunos que están llenos de hongos, pero habría que limpiarlos, ¿no? Lo que pasa es que también todo ese proceso no solamente cuesta, que ese es uno de los primeros los obstáculos con los que te encuentras, sino que mientras más te demores, más se deteriora la cinta, porque son cintas analógicas, orgánicas, que el hongo se las va comiendo. Claro. Ahora, una vez que ya está digitalizado, la cosa es subirlo a YouTube, ¿no? El problema ha sido que, por ejemplo, los primeros videos que subí a YouTube, que YouTube en ese momento te los comprimía y te los hacía de una mala calidad, y luego esa cinta se perdió. No hubo discos duros, los discos duros se malograron y entonces ahora solamente quedan de pronto esos registros que están ahí en mala calidad, que si tuviera las cintas y los pudiera volver a digitalizar, podría ser una digitalización en alta calidad, digamos, ¿no? Lo bueno del digital es eso, ¿no? Y lo bueno de que exista YouTube es un sitio donde puedes ponerlos ahí a disposición de todo el mundo. O sea, nadie puede hablar de ninguna travesti, ni ningún show travesti, ni nada de la escena de los 80 y 90 y para atrás, sin recurrir a mi archivo, porque es el único que hay. Sí, y yo fui el único que grabé, ¿no? Has mencionado que esos espacios eran como el único lugar donde podías ser tú mismo libremente. Entonces, ¿qué rol dirías tú que jugaban las experiencias escénicas de la noche, en los shows, en el desarrollo del sentido de pertenecer? Yo sé que tú no eres como muy fan del concepto de comunidad LGBT, pero para estos propósitos de como sentido de pertenencia, sentido de comunidad, ¿qué rol crees que jugaban estos espacios en esta época y bueno, a inicios de este siglo XXI? Mira, fue importantísimo tener ese espacio porque hasta antes de las discotecas, los gays estábamos desperdigados. Entonces tú podías conocer a uno o dos o a alguien que te levantabas en la calle, tenías un encuentro sexual. Normalmente cuando el encuentro sexual homosexual acaba es
chao, ¿no? Yo tenía un amigo que decía el día que se invente el botón de eject, es decir, de que la persona desaparezca en el instante, se hace millonario. Y entonces no había mucha relación entre nosotros y eso impedía que se formara una conciencia de grupo. Se comienza a formar la conciencia de grupo cuando tenemos un espacio en el cual comenzar a conocernos y a darte cuenta que hay gays con muchas características, de muchas proveniencias, de muchos orígenes, de muchos cortes familiares, sociales, etcétera, y que piensan distinto que tú y que son distintos que tú y que sin embargo se ven casi obligados a permanecer y a relacionarse en ese espacio, y eso comenzó a formar una conciencia de grupo. Los shows, el papel que jugaron fueron dos básicamente. Primero, que era nuestra cultura, era una cosa que nosotros la sentíamos propia, era parte de la felicidad de estar ahí y te obligabas a quedarte hasta tarde para ver el show, y entonces en esa medida también tenías más relación con los demás. Y de los shows travestis nacen dos de las personas más importantes que fueron los voceros del mundo gay en el Perú, que han sido Coco Marusix, que sale a la televisión en el año 91 gracias a una invitación de Jaime Bailey, y luego Ernesto Pimentel, que sale entre el año 96 y el año 2000 como La Chola Chabuca, también a hacer una gran ruptura social en el mundo heterosexual. Pero ellos no estaban solos, ellos estaban cohesionados por todo un grupo de gente que éramos la gente que estábamos atrás, y que cada vez que ellos salían en la televisión y ellos regresaban a la discoteca, estábamos nosotros ahí para contenerlos, los acompañábamos al set. Entonces esa conciencia de grupo fue importante, y esos shows fueron los que crearon a estos personajes más mediáticos, que a la hora que los invitaban a la televisión tenían algo que hacer, ¿no? Porque una cosa es que te inviten como gay y te sientes a hablar de lo gay y la gente se aburre, pero si tienes a alguien que va a hacer un show, el elemento de la ficción o el elemento del arte es muy poderoso para cambiar una manera de ver de la gente, porque Marusix podría no decir nada, pero ya habías empatizado con él, ya te parecía hermosa, ya te parecía agradable y bonito lo que hacía, igual Pimentel. Entonces ya te había ganado la batalla si, a pesar de que ser gay o de estar travestido, tú no cambiabas de canal, ¿no? Entonces fue bien importante el hecho de este movimiento artístico. ¿Consideras que tu archivo tiene un rol tal vez pedagógico para las nuevas generaciones de personas y artistas queer? ¿Y cuáles serían esos aprendizajes que tú crees que permite o que transmite el conectar con el archivo? Yo creo que, mira, ver desde la actualidad cómo se travestían, cómo se transformaban y cómo generaban estos personajes, y que fueron evolucionando desde el transformismo que copiaba la realidad y trataba de parecer mujer, hasta el drag queen, que simplemente lo que utiliza es el elemento de la feminidad para generar un propio lenguaje estético. Es una cosa, es un camino, como el camino de la pintura, que va evolucionando desde un realismo hacia un cubismo y una abstracción. Eso me parece interesante mirarlo desde hoy como espectador. En el caso de la gente que haga cualquiera de estos shows o que haga drag o que haga los impersonator o cualquiera de estos shows queer, es el origen de dónde se viene, es parte del trabajo pedagógico que tienes que hacer. Es como que tú aprendas a pintar, y antes de generar tu pintura cubista y abstracta, tienes que haber aprendido a dibujar un bodegón. Tienes que saber de dónde viene todo lo realista y aprender a hacer un cacharro. Y entonces después ya pasar al otro lado, ¿no? Entonces, en ese sentido sí me parece que podría ser, no sé si pedagógico, pero digo, ahí está para que lo vea y lo interprete la gente desde el punto de vista que quiera, ¿no? Lo he dejado además libremente para que todo el mundo lo pueda usar. O sea, yo no creo que el archivo me pertenezca. Yo tuve la suerte de estar ahí para registrarlo, pero no es un archivo que me pertenezca. Yo no le he puesto ningún copyright ni he prohibido el uso a nadie. Y cuando la gente lo usa y no me menciona, no me importa. O sea, yo lo que hice fue estar en el momento y sacar la cámara y grabar y regalárselo al mundo, porque me parece que eso es parte también de lo que yo fui. Una contribución, un regalo tuyo a la memoria colectiva de la comunidad de las personas gay en el Perú. Sí, por supuesto, es un regalo. Yo nunca alguna vez, alguna gente que ha hecho
ha hecho shows escénicos o ha hecho algunos intentos de programas o documentales, me escribe. ¿Puedo usar las imágenes? Por supuesto que las puedes usar. Están libres ahí para que las use todo el mundo. Si te provoca mencionar el origen de la bacán, y si te provoca no mencionarlo, tampoco. Tengo mucho material que todavía me falta por subir. Lo que pasa es que me falta tiempo. Claro. Pero sí es un regalo a la memoria. Yo no creo que ningún documental deba estar cerrado, prohibido. Igual mi documental sobre Lucha Reyes y sobre Sarita Colón y sobre danza contemporánea y sobre fumar, todos los documentales que he hecho están libres para que todo el mundo los vea. ¿Qué sentido tiene un documento de la historia si no es accesible a todo el mundo? Y si la gente no lo puede usar, reusar y reutilizar. Es decir, coge el material, coge la información y ponla y úsala y manipúlala y haz lo que te dé la gana, de verdad. Me queda muy claro conversando ahora contigo es la cantidad de tiempo y energía que se tiene que invertir para que esto pase de la cámara y el registro a para que realmente se vuelva un archivo, ¿no? ¿Por qué consideras que es tan importante dedicarle esta cantidad de tiempo a la creación de un archivo como el tuyo? ¿Y consideras que esa necesidad o relevancia sigue siendo vigente ahorita que, digamos, sea bastante más fácil el registro y la difusión de espacios como los que tú compartes en tu archivo? Yo no me quejo del tiempo que invierto, ni del dinero que invierto, ni del esfuerzo que invierto. Me parece que es una manera de darle sentido también a la vida, que es una obligación, si tengo ese material, que no se pierda, que esté disponible para quien quiera verlo. Pero sí me parece importante que entiendan que hoy también hay una necesidad de registro de la actualidad y no se está haciendo. Parece que hay muchos chicos jóvenes que se han deslumbrado con el archivo antiguo, y el archivo antiguo en algún momento fue actualidad y a mí me sorprendió y a los demás no. Entonces hoy también están sucediendo cosas que los chicos están ignorando. Por ejemplo, la historia de las drag queens en este país, ¿alguien la ha sistematizado? ¿Alguien sabe quién comenzó, quién viene luego, cómo se va construyendo, quiénes hicieron qué carreras, dónde se presentaron? No hay. Y como lo ven parte de la actualidad, les parece que va a estar siempre ahí, y no va a estar siempre ahí. YouTube se va a caer, y se va a caer Instagram, y se va a caer Facebook, se va a caer todo eso. Entonces, tiene que quedar este archivo en alguna parte para que luego pueda ser resubido nuevamente en otra parte, y también tiene que quedar alguien que esté registrando lo que está ocurriendo ahora. Por más que te parezca que hay mucho, luego el tiempo decantará qué cosa fue lo que quedaba como esencial, pero sí me parece que hay una ausencia ahora de seguir archivando. Con las redes sociales pareciera más fácil el registro y la difusión. Como tú dices, ¿qué pasa si es que se cae Instagram y eso desaparece? Y como dimos por sentado que eso ya existía, y luego una vez que esto desaparezca no se vuelve a encontrar porque no se realmente sistematizó todo ese material. ¿Cómo pensarías tú que tiene que verse entonces este archivo de lo que está pasando ahorita? Si tú te das cuenta, si hoy se caen las redes sociales, aunque no se caigan, si tú quieres hacer un archivo, tienes que comenzar a mirar cada una de las cuentas de la gente y mirar que ha subido platos de comida, que ha subido su viaje a Huaraz. O sea, hay un montón de basura. Entonces, el exceso de imágenes nos está haciendo creer que tenemos muchísimo archivo y que está disponible. No es así. El archivo tiene que sistematizarse. Tiene que haber alguien que se dedique a registrar, a bajar cada uno de esos videos y decir: este es todo el material y todo el trabajo de Godiva, cuándo comenzó, qué cosa es lo que está haciendo, dónde se presenta, no sé qué. Este es el trabajo de Anastasia, ese es el trabajo de Dakota de Queen, de dónde vino, dónde nació. Todo eso nadie lo está haciendo. Y dentro de 20 años, cuando alguien voltee y se desaparezcan las drag queens, vamos a voltear a ver la historia y no la vas a encontrar porque hay mucho desorden. ¿Qué sugerencias, recomendaciones o consejos tendrías para las personas que ahorita se están dedicando o que tienen interés en dedicarse a documentar la escena gay limeña de este momento? Como hoy sabemos más que eso es importante, en mi época nadie sabía que eso iba a ser importante, eso era la marginalidad y a nadie le importaba, y entonces yo fui el único que miré esta cosa con el otro ojo. Hoy, como ya conocemos y ya tenemos una cultura de archivo mejor respecto a eso, ya nos parece que eso forma parte de una tradición anterior, es más fácil identificar qué cosa sirve y qué cosa no. Sin embargo, yo sí creo que mientras más material juntes, mejor.
déjale al futuro el análisis de qué cosa va a ser relevante y qué cosa no. Hoy podemos ver que todo eso puede ser relevante dentro de un tiempo. Quizás volvemos al travestismo normal, quizás el drag queen vuelve al minimalismo. Ya hay una persona, no sé si lo has visto, que se llama Angelo Poggi, que tiene 500.000 de seguidores en TikTok, y él tomó el camino contrario de las drag queens. Del travestismo a las drag queens llegaron a la exageración del maquillaje, la exageración del vestuario, la exageración de absolutamente el gesto y de todo. Angelo se ha ido a la orilla completamente contraria. Él ha prescindido de peluca, de maquillaje, de tacos, de absolutamente todo, de cualquier elemento, cualquier accesorio. Se viste completamente de negro y simplemente interpreta. Entonces, Creo que sí lo vi. eso es solamente el gesto. Entonces, eso también nadie lo está viendo. Y eso es importantísimo. Lo que él está haciendo también es llevar esta cosa que se fue para un extremo al otro. Claro. Quizás para ese extremo es hacia donde se va a ir después ahora, ¿no? Llegar al minimalismo. Entonces, yo creo que hay que registrarlo todo. Y les pregunte, ¿no? Y entreviste. Porque incluso la gente de los años, del año 2000 que se ha presentado ya en Legendary, Gitanos, ¿no? La gente última, se han muerto varios. Y Maciel Álvarez, quién era, dónde era, de qué murió. O sea, también hay una investigación que hacer sobre ciertas personas, Claro. ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que siente que su archivo personal, ya sean fotos, videos o recuerdos, no son lo suficientemente importantes como para compartirlos? ¿Y cómo podemos ampliar la idea de qué es lo que merece ser conservado como parte de la memoria colectiva? Y yo creo que todo merece ser conservado porque nunca sabes quién se va a convertir en la reina de Saba. Ernesto Pimentel era un bailarín más en las noches de las discotecas, un bailarín secundario. Además, no era ni siquiera un personaje principal de la escena. Y miren lo que se convirtió. Él se despunta saliendo de las discotecas y creando sus personajes. Pero en ese momento, imagínate si no lo hubiéramos registrado. Hubiera pasado esa etapa de su vida desapercibida, ¿no? Sin registro. Y tuve la fortuna de registrarlo. Yo creo que toda persona que tenga un archivo pequeño debe conservarlo y debe compartirlo. Sería interesante que se asocien, que se junten y que se olviden de las mezquindades, de esto es mío y esto es tuyo. No, no es tuyo ni mío. Una vez que registras algo, le pertenece y le tiene que pertenecer a todo el mundo, porque en la medida en la que se conecten más personas con sus archivos entre sí, el archivo general marica va a cobrar valor, va a cobrar importancia. Hay muchos celos y hay muchas mezquindades en el mundo gay entre la gente. Entonces la gente tiene una foto y se la guarda y no la quiere compartir. O sea, es absolutamente tonto. O sea, yo he escrito los 2 libros Crónicas Maricas, el 1 y el 2, para que la gente sepa esa información y para que la tenga. A mí no me importa, ya si mañana citan eso, que además lo hacen a cada rato, los chicos de las universidades, que me hacen entrevistas y sacan todo lo que yo he dicho y a mí ni me mencionan. Bueno, ¿qué me importa? ¿Qué voy a hacer? Ahí está simplemente la información. La gente tiene que tener esa generosidad que no están teniendo. Hay mucho celo de que el archivo marica es el mío, no, el mío es el más valioso, ¿no? Yo no comparto mis 4 fotos. Y yo no creo que hay esa sensación de que lo mío no vale, sino yo creo que lo que hay es la mezquindad, esta cosa amarrete de no compartir con el otro tus fotos, tus videos y creer que tú vas a convertirte en el dueño de esa información. Nos vamos a morir todos y nos van a sobrevivir los objetos que dejemos. Y los objetos que dejemos, en nuestro caso, es el audiovisual. Es lo que dejemos hecho, lo que dejemos grabado. En la medida en la que más compartas, más posibilidades de ser visible y de sobrevivir cuando te mueras vas a tener. Entonces, ser mezquino es mezquindad con uno mismo, claro. Es una tontería. ¿Qué rol consideras que juegan las instituciones en la preservación de un archivo como el tuyo? Y si es que consideras que juegan un rol, ¿y has pensado alguna vez en establecer alguna colaboración con una institución como un museo, una biblioteca, una universidad? Mira, además de todo el registro marica que tengo de los años 70, 80 y 90, tengo un archivo de películas caseras peruanas desde el año 40 hasta el año 85. Tengo que tener más o menos unas 3.500 películas.
Es una grosería el material que tengo que ya no puedo digitalizar porque digitalizar cada uno de los carretes de 3 minutos me sale 25 soles. Entonces está fuera completamente de mis posibilidades. Me he comprado un escáner, lo hacía, el escáner se malogró, luego contraté a una persona y me compré un segundo escáner, porque eso es aún más volátil que el mini DV y todas estas últimas cosas que eran un poquito más estables. Yo he tratado de hablar con la Filmoteca de Lima, he tratado de hablar con la Católica, he tratado de hablar con el Instituto Ribagüero, he tratado de hablar con la Biblioteca Nacional, a quien le quería donar toda mi biblioteca también, porque a quién se la va a donar, o sea, el día que yo me muera, ¿qué va a ocurrir? Nadie te abre la puerta. O sea, la fantasía de una institución es una fantasía. Las instituciones no están interesadas. Yo recuperé el archivo de grabaciones de Lucha Reyes en el que tenía 80 canciones grabadas de Lucha Reyes inéditas. Se lo fui a ofrecer al Ministerio de Cultura y ¿sabes lo que me respondieron? Nosotros no compramos cosas viejas. Eso me respondió una tipa del Ministerio de Cultura, una tipa ranqueada alta, cuyo nombre no voy a decir. Me lo dijo con mi cara, nosotros no compramos cosas viejas. Por eso te digo que mi impresión de las instituciones es que está en manos de gente burócrata que no le interesa el archivo y no le interesa la memoria ni la historia y que están ahí simplemente recibiendo su sueldo y que si tú no les vas a dar una parte de lo que supuestamente vas a cobrar, ni les interesa mover el presupuesto de 2 soles para comprarte lo que es tuyo. Incluso fui a la Filmoteca de la Católica a donar todos estos archivos, porque dentro de las cosas que yo he ido comprando, porque todo esto yo lo compro, todas estas películas antiguas yo las voy comprando, las películas caseras, donde he encontrado a Velasco, a Belaúnde, la reforma agraria, cuando iban a las haciendas, una cantidad de cosas de historia real, cómo era el Perú en todas esas épocas. Tenía un archivo de toros, que es algo que a mí no me interesa, las corridas de toros. Tenía un archivo inmenso de toros, que también lo compré y lo fui a regalar. Nunca me respondieron la comunicación. ¿Qué hice con mis revistas de los años 70 y los años 80? La revista 5, SPH, todas esas revistas que no estaban en la Biblioteca Nacional. La única persona que tenía toda la colección de esas revistas pornográficas, heterosexuales, en las cuales había contenido gay, la única persona que tenía todo ese archivo completo era yo, porque yo guardo todo. Y fui también a Ribagüero, nada, la Biblioteca Nacional no querían, no les interesaba. Lo terminé vendiendo a un archivo marica en España, Arqué. Pero no lo terminé vendiendo por plata, simplemente lo vendí porque de alguna manera había que transportarlo hasta allá. Pero lo que me interesa ahora es que se conserve. Claro. Entonces, ¿crees que es un problema nuestro del Perú este desinterés? ¿Por qué? O sea, ¿qué crees que es lo que ocasiona este desinterés a este archivo? Yo creo que hay varios Perús. El Perú más grande, todo esto es una frivolidad del primer mundo, ¿no? Conservar la historia. La gente está con la urgencia de comer, de salvar su día, de salvar su semana, de los préstamos bancarios, de que el hijo pueda terminar el colegio, de que la hija regrese viva a su casa. Entonces, a la mayoría del Perú más grande, estas cosas son irrelevantes. Hay otro Perú que puede mirar esto con cierto interés y bienvenido. El problema que yo veo es que el Perú que nosotros pagamos con nuestros impuestos, llamado Estado, que debería encargarse de estas cosas, no se encarga de estas cosas. Y si no se encarga de estas cosas, entonces ¿para qué tenemos un Ministerio de Cultura? ¿Para financiar películas orientadas políticamente a un lado o al otro? No. Que no haya Ministerio de Cultura, si es que no va a haber una conservación del archivo de la memoria. Si pagamos con nuestros impuestos instituciones que se vayan supuestamente a enfocar en estas cosas que son irrelevantes, entonces que se ocupen de verdad. Sé que tú escribes, también has trabajado en cine. Me interesa saber de qué manera consideras que la existencia y la presencia de tu archivo ha nutrido tu propia producción artística y creativa. El archivo es el primer paso de la creación. Uno crea a partir de lo que ha visto, de lo que ha vivido y de lo que ha experimentado y de lo que ha guardado y lo que ha seleccionado que parezca valioso. He escrito mucho sobre personajes travestis y sobre trans porque las conozco, las he conocido, yo mismo me he travestido y es parte de la historia. He registrado su habla, su manera
particular de comunicarse, y he escrito varias novelas que han sido publicadas en España sobre eso. Y luego también relacionado a la creación más, que no es ficción, digamos, a las crónicas, ¿no? Entonces he escrito los 2 libros de Crónicas Maricas, que son la historia de la homosexualidad en el Perú, en donde hay una recopilación también de datos y de archivo, y el archivo ha sido importantísimo para poder volcar la historia con los datos y consignar con justicia y con certeza los eventos y los elementos y los lugares y las personas y todo lo que se vivió en esa época, ¿no? Entonces cualquier dato que tú veas consignado en Crónicas Maricas o en otras Crónicas Maricas es perfectamente confirmable en el registro de revistas antiguas que tengo, en los videos, en la gente que he entrevistado, porque yo no solamente iba a registrar esto, sino también entrevistaba a la gente mayor. A mí siempre me ha gustado entrevistar a la gente mayor, entonces todos los viejos gays de la época de los 80, que en esa época tenían 70, 80 años, o sea que habían vivido los años 20 y 30 del Perú del siglo pasado, los he entrevistado, y entonces tengo todo ese registro en el cual me cuentan cómo era, cómo se levantaban gente en los tranvías, cómo se iban a levantar a los soldaditos en la Plaza San Martín. O sea, toda esa movida la conozco directamente de los mismos protagonistas, ¿no? Entonces el archivo y el registro me ha servido también para eso. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los eventos, espacios o personajes que han sido fundamentales para la historia de la performance marica en Lima? Antes de que existieran los shows travestis de lip sync, que el primero que los hace es Javier Temple, en Cabareteando en el año 1976, en un café-teatro que se llamaba El Urpi. Él es el primero que hace estas fonomímicas. Hasta ese momento y antes habían travestis haciendo shows, pero shows de striptease en algunos bares, como el Embassy o el Embajador. Habían algunos bares en los cuales habían club nocturnos, ¿no? Se llamaban boats, el Negro Negro, etc. Habían algunas travestis haciendo shows ahí, mezcladas con las cabareteras de la época, ¿no? Y claro, en el momento en el que tenían tetas, y en el momento en el que se sacaban lo de abajo, se daban la vuelta, se tapaban, y entonces tampoco las chicas mostraban todo, entonces no era algo que llamara la atención. Pero shows travestis como tales, la primera que llega al Perú a hacerlo es la Cochinel, que es una travesti, es una transexual, porque se operó, muy famosa en los años 60 y 70, famosa a nivel mundial además. Ella viene al Perú y abre la posibilidad de hacer esto, ¿no? Luego la película Cabaret también, y esto es lo que finalmente bebe Javier Temple, y es el primer personaje que antes de que existieran los espacios en los que se pudiera hacer esto, que fueron las discotecas gays, la primera del año 81 que funda Mario Carossi, con las primeras revistas travestis. Es el primero que hace este concepto de revista como si fuera la revista del Moulin Rouge, pero todas las vedettes y las cantantes y todos estos travestis, ¿no? Pero ya lo venía haciendo de manera más o menos solitaria Javier Temple, y influenciado por Vinco, que era su madre en el mundo gay. Vinco fue un argentino que vino aquí al Perú que hacía también este transformismo, ¿no? Que se vestía de personajes y hacía como stand-up comedy, contaba chistes. Entonces yo creo que ese es el personaje importante, y lo más llamativo es que Javier Temple no era una persona que tú pudieras confundir con una mujer. O sea, era evidente que era un hombre, era evidente, además no se ponía rellenos, no trataba de fingir la voz, tampoco cuando hablaba, no se cambió de nombre, se siguió llamando Javier. Entonces fue un personaje que es el primer transformista escénico, y de ahí aparece Coco Merusix y todos los que nacen en el Gaby Montes y todos los que nacen en el Perseo y la tradición que se va formando luego con las otras discotecas, ¿no? El Zeus, el Studio One, o sea, han sido los escenarios más importantes. Aparece Yossi Tassi, Juan Carlos Ferrando, que no aparecía en sitios públicos porque recién aparece cuando el padre se muere en el año 2000, recién aparece él en sitios públicos. Él estaba solamente abocado a fiestas privadas, pero como los conocíamos, sí ejerció una influencia en los demás. Y luego en el año 95, 96 que aparece Tanye, que es el primer personaje que hace el de Diva Plavalaguna,
que el quinto elemento, y de ahí, bueno, aparece Ernesto Pimentel con la Chola Chabuca, ¿no? Y va ya decantándose hacia lo drag. Entonces, digamos que ahí hay un nacimiento y una tradición que yo sí creo que merecería ser puesta en valor en el momento en el que tú entiendes que hay un arte ahí, y que hay una estética, y que hay una evolución de ese arte y esa estética. Entonces vas a valorar lo que está haciendo Godiva, y vas a comenzar a identificar qué elementos van cambiando de una a otra y cuáles son los elementos que se conservan. Entonces se va a entender mucho más qué cosa es el arte drag o del travestismo o lo que se está haciendo ahora, si tú entiendes cuál es el origen. Claro. Un argumento que usan los como ultra conservadores es decir que todo esto que es algo como de la modernidad y no como que es de la decadencia de la época contemporánea, y el archivo deja constancia, pienso yo, de que no es una cosa de ahorita, sino es algo que ha existido siempre. Si la gente mira el presente, todos se asustan, ¿no? Ay, sí, están haciendo un curso de drag, que quieren travestir. Pero si tú comienzas a retroceder, también hay una fiesta del año 59 aquí en La Laguna, en Barranco, en donde también las encuentran travestidas. Y hay otra del año 40, y hay una también en el año 80, y hay en la Casa Belaochaga, que en comienzos de 1900 también que las encuentran travestidas. Entonces, ha habido una tradición de hacerlo siempre, como un juego, y no tiene nada que ver con la identidad. O sea, yo no creo que sea una construcción de la identidad si yo me travisto ni que esté buscando mi feminidad ni nada parecido. Estoy jugando igual que me puedo disfrazar un día de gitano y mañana me disfrazo de pirata y mañana me puedo disfrazar de María Antonieta. Es simplemente un juego de la imagen. Entonces, y también es una manera de investigar qué cosa es lo que cada época considera como lo femenino. Pero yo no creo que tenga que ver esto con un movimiento político exclusivo de nadie. Lo que hicimos en los años 80 no estuvo en manos de la izquierda, ni estuvo en manos de la derecha, ni estuvo en manos de nadie. Estuvo en manos de gente que quería hacer sus cosas y ejercer su libertad y las ganas y el derecho de divertirse, de pasarla bien, porque era ese el momento donde la vida no nos iba a esperar. Es más, se nos murió mucha gente. Entonces era ese el momento, no había un después. Y no había nadie ayudándonos tampoco ni organizándonos. Fue una cosa completamente autogestionada. Entonces, decir que esto es culpa de una orientación política o agradecerle a una orientación política las libertades que se lograron es injusto. Cualquiera de las dos cosas. Es injusto con la gente que lo hizo de manera libre, y es también injusto con lo que está sucediendo ahora, que no toda la gente que se traviste ni toda la gente que hace drag es de izquierda. Hay una utilización tanto del lado de la derecha para demonizar a todo lo que tenga que ver con la libertad. La demonizan porque esa es su batalla política. Es, mira, yo te voy a salvar de esto que es el mal. Entonces la gente va corriendo aterrorizada, creyendo que se va a acabar la familia porque hay 4 personas que se travisten. No va a pasar eso, mi amor. Nos hemos travestido un montón de tiempo y siguen habiendo familias. Es más, las travestis nacemos de familias heterosexuales, o sea que no se preocupen. Y la izquierda también se apropia de esto como nosotros somos los dueños de la libertad. No, ustedes no son los dueños de la libertad. Y ustedes no son los tampoco a que hay que agradecerle el lugar en el que estamos ahora. Entonces, ni una cosa ni otra. Unos lo utilizan como carneo político para ganar votos, para captar a la gente y para decir, ay, mire, ellos son los buenos, y los otros se utilizan para salvarte del mal. Ambos están mintiendo. Y lamentablemente los homosexuales nos hemos convertido en una mercadería política. Unos reciben plata a través de sus ONGs para poder seguir diciendo que somos un problema, y los otros siguen captando votos con todos los religiosos diciendo que nosotros somos un peligro. Ya para terminar, ¿cómo defines tú personalmente el concepto de archivo en relación con tu trabajo? ¿Y qué diferencias encuentras en un archivo institucional que puede estar en, no sé, una biblioteca, en una universidad, y uno más como que parte de lo personal, el interés personal y de lo afectivo, como es más en el caso tuyo? Mira, yo he visto algunas iniciativas que están utilizando la idea de formar un archivo marica para pedir plata. Entonces hay uno que ha hecho un GoFundMe y hay otro que está pidiendo plata en no sé dónde. Entonces, si tú lo que estás es utilizando la idea de hacer un archivo marica para pedir dinero, vas por mal camino.
Por dos razones. Primero, porque nadie te va a dar plata para eso. Y segundo, porque si eso es lo que te interesa, si te interesa la plata, pon una juguería. El archivo es una cosa que le tienes que hacer por amor y tienes que dedicarle mucho tiempo. Y tienes que dedicarle mucha paciencia. Porque si te falta la foto de no sé qué, pero sabes que la tiene Javier Ponce, pídesela, contáctate con él, que te la dé. Si te falta la foto de no sé qué, no sé, entonces anda pues y contacta a Anaminti Moico y pídele que te dé su archivo, habla con Mario Carosi, habla con no sé qué. Entonces todo esto requiere de mucha paciencia, no de plata. Ninguna de las personas que te he nombrado te va a vender ninguna foto. Yo no voy a vender nada de lo que tengo, te lo doy gratis. Entonces, para justificar que le regalen dinero en nombre de un archivo marica que en realidad va a estar disponible para todos, si yo le digo a él que me dé el número 7 de tal revista que me falta y él lo tiene, ¿me lo va a dar? No me lo va a dar. Eso no es un archivo. Si el archivo no está disponible para todo el mundo, no es un archivo, es una colección. El archivo debe estar disponible para todo el mundo. Debe ser como la Biblioteca Nacional, donde puede ir cualquier persona y puede decir, deme el comercio del año 32 y ahí está y te lo dan. Lo que están haciendo estas personas en colecciones para pedir plata. Pero el archivo no debe ser mezquino y el archivo se multiplica porque, por ejemplo, Giancarlo Mori me pide algo y yo le doy y me dice, ya te doy tal cosa, perfecto, y me da, yo no tengo ningún problema en darle todo lo que quiera. Y él, en retribución o en agradecimiento, me da las cosas que él tiene, me menciona en su tesis. O sea, es una persona que sí va de manera agradecida. Y entonces eso multiplica, porque su tesis se enriquece. Y entonces, a la hora que me menciona en su tesis, él no pierde valor. Al contrario, le agrega valor a su tesis. Entonces, toda la gente que a mí me entrevistó y que no me mencionó, a mí me da igual. Pero ellos quedan como unos farsantes, porque un chico de 23 años no te puede hablar de lo que pasaba en los años 80 sin citar de dónde vino ese dato, pues, porque él no estuvo ahí. Yo estoy conservando la información, los datos y las imágenes y los videos para que le sirvan a alguien, para que se siga construyendo la historia. Más allá de la inversión en, no sé, por digitalizar, es el tiempo, ¿no? y la energía en dedicarse a hacer todo esto. ¿De qué manera crees que debería verse entonces remunerada esta labor, si es que crees que debería ser remunerada? Si existe un Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura, en vez de estar haciendo la fiesta de la papa de la huancaína, podría estar enfocado en decir, oye, miren, hay esta persona registrando la historia del Perú de esa manera. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Cómo está y destinar, no sé, partidas para comprarle el archivo o para que forme parte de la institución como adjunto y para que en el momento en el que esa persona se muera, porque todos nos vamos a morir, eso pase a manos de la institución. Entonces, y yo sí creo que el Ministerio de Cultura, si va a servir de algo, tiene que servir de eso. Un ministerio no debe producir contenidos. La cultura no se produce, porque la cultura forma parte de la identidad. El ceviche, el lomo saltado, la marinera, todo eso es producto de lo que sucedió. Cuando yo vengo como un ministerio a decirte vamos a hacer esto y esto va a ser tu producto cultural, entonces lo que estoy haciendo es propaganda. No importa si está a favor o en contra de la derecha o de la izquierda, eso es propaganda. La identidad personal o la identidad social no puede ser manejada desde una institución. Y yo creo que la labor del ministerio tendría que ser esa, la de preservar lo que hay, la de estar cuidando que no se destruyan las ruinas, que no se destruya el archivo, que no se destruya el patrimonio. Todas las personas del Ministerio de Cultura saben que yo tengo este archivo. Todas las personas que hacen cine, todos los cineastas y todos los documentalistas saben que yo tengo este archivo porque mucha gente me pide a veces, oye, ¿tienes alguna imagen del año 64? Sí, tengo, ya. Les paso. ¿Tienes alguna imagen de una familia haciendo una fiesta criolla en el año 58? Sí tengo, ya. Entonces les paso. No es una cosa desconocida que tú digas, ay, mira, estamos descubriendo. No, ellos saben. El archivo se puede perder. Y yo creo que no soy el único que estoy haciendo archivo. Yo tengo una persona con la que trabajé el archivo del documental Lucha Reyes, Jorge Nieto Budich. Es un pata que tiene el archivo de televisión más grande de este país. Tanto así que América Televisión, cuando cumplió 40 años, le tuvo que comprar a él su archivo de su propia
de su propia casa televisora porque la habían perdido. ¿Tú crees que alguien va y lo busca? ¿Alguien lo ha contratado? No. Es difícil pensar que el Ministerio de Cultura ahorita como está se va a interesar por un archivo marica. O sea, lo veo lejos, por lo menos ahorita, específicamente un archivo marica que el Estado y el Ministerio de Cultura dedique recursos para Bueno, el archivo sistematizarlo. de pronto el Estado no, pero de pronto la Universidad Católica, por ejemplo, que ha sido tan abierta durante un tiempo para este tipo de asuntos, podría haberse interesado en saber con qué cámara registré cada uno de estos videos, dónde están los originales, se pueden redigitalizar para que tengan mejor calidad que lo que ha subido a YouTube. Cuando he publicado Crónicas Maricas y otras Crónicas Maricas, ¿tú crees que alguna vez alguna facultad de historia de la Universidad Católica, por ejemplo, me ha llamado a decirme, oye, ¿cómo has investigado? Tú que no eres historiador, ¿cómo has investigado? ¿De dónde sacaste todos estos datos? Ven, cuéntanos. O sea, la única invitación que he recibido de esta universidad fuiste tú, en el curso que estabas dictando, a que yo les cuente cómo había sido el paso de travestis a drag queens, ¿no? Que hicimos una ponencia, una clase ahí. Ha sido el único interés. Yo también tengo como mucho conflicto con depender de las instituciones, pero lamentablemente llevar a cabo toda una producción y una gestión es un montón de chamba que con apoyo institucional puede hacerse más sostenible, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces es una batalla entre qué tanto buscar ese apoyo y qué tanto ya no simplemente seguir adelante y uno resolver como puede. Pero mira, uno tiene que resolver como puede, pero yo creo que la institución lo que nos da es la accesibilidad para todos los demás. Sí, claro. Porque, y la oficialidad de ese archivo. Entonces, y también el hecho de que como ya no le pertenece a una persona, entonces puede ser alimentado por otros archivos y otra gente, oye, yo tengo tal cosa, va y lo donas, ¿no? Entonces, eso hace que el archivo crezca y aumente su valor y sea más accesible para todo el mundo, porque ¿qué ganamos si yo formo mi institución, el archivo Marica o el archivo Ponce o el archivo lo que te dé la gana, pon el nombre que quieras? ¿Qué gano yo teniendo esas cosas en mi casa e inventándome una institución que no existe? O el otro que se inventa el archivo Marica o el otro que se inventa el archivo no sé. Eso no sirve de nada. Lamentablemente tiene que ser una institución que nos sobreviva a las personas y que sea accesible para todo el mundo y que además elimine el ego de que esto es lo mío y entonces permita que la gente anónimamente o preservando, si quiere, su nombre, alimente ese archivo. Claro, porque al final eso alimenta y hace que llegues a más cosas, claro. Y que además que la gente también que tenga esas cosas diga, yo te lo voy a donar acá porque también va a quedar mi nombre registrado en esta institución más grande que yo. Todas las instituciones son más grandes que las personas, siempre. Si yo fuera una persona con ego y tengo todas estas cosas guardadas y digo, pero si las dono, va a quedar ahí mi nombre registrado en el archivo Ribagüero como archivo Ponce Gambiracio, la proveniencia, todo eso. Perfecto, lo dono, ¿no? Y yo lo que quiero es un sitio que efectivamente me dé la confianza que lo va a conservar. Claro. No quiero que me paguen nada, porque ya todo eso lo gasté, lo compré, pero un sitio que me dé la seguridad de que lo va a conservar. Y que va a sobrevivir más allá de ti. Sí. Claro. Muchas gracias. No, gracias a ti. Ha sido muy interesante toda esta conversación. ¿Qué otra institución ahorita así de grande y oficial y formal como realmente podría darle el respaldo que se necesita a este archivo? No sé. Otra posibilidad que me ofrece la Católica, el Museo de Arqueología de Pachacamac. Ya. O sea, tienen un lugar inmenso, un súper edificio que está vacío. ¿Por qué no va ahí el Archivo de la Nación, por ejemplo, en vez de estar en el Callao fondeándose ahí, llenándose de hongos? Y darles ahí el archivo y que ellos lo manejen y que tengan o sea, eso es pues un museo. Sí, pues porque se necesita la infraestructura para realmente preservarlo. Y gente que lo preserve, que lo cuide, que le haga y que tenga el aire acondicionado y el control de la humedad y lo que sea, ¿no? Porque todo eso se deteriora. Sí. Bueno. Oye, muchas gracias.